Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar del transgeneracional, de todo lo que eso implica, qué es, cómo se transmiten las memorias de una generación a otra, y cómo hacemos para trabajar con el árbol genealógico cuando no tenemos datos del árbol, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero a hablar de por qué. Bueno, en primer lugar elegimos el día de hoy como fecha. En principio iba a ser el sábado pasado la clase, y terminamos pasándola para hoy, aprovechando que hay una luna nueva en el signo de Piscis. ¿Qué significa esto? Para los que no saben de astrología o no están muy en el tema, el signo de Piscis es el que incluye a todos los demás, ¿sí? Para Piscis no somos seres individuales separados del resto, sino que todos estamos unidos. Y para el transgeneracional somos individuos que formamos parte de un sistema mayor en el cual estamos todos unidos. Por eso estas memorias familiares, por más que yo no haya conocido a mi familia o no sepa nada de ella, está esa memoria familiar en mi propio inconsciente. Entonces, tengo acceso al inconsciente familiar aun cuando desde la conciencia no tengo información sobre mi familia. Entonces, esta energía, que hoy hay muchos planetas en el signo de Piscis, una luna nueva, es como un inicio de un ciclo, donde podemos intencionar y trabajar justamente esta conexión con la memoria familiar, con el inconsciente familiar, de reconocernos como partes de un sistema y no como individuos separados. Por eso, bueno, hoy es un buen día para aprovechar y para empezar los que nunca hicieron su árbol o los que están empezando, quizás para poner esa intención y trabajarlo, bueno, en los próximos meses y en el tiempo que venga. El trabajo con el árbol suele ser un trabajo que se hace todo el tiempo. Todo el tiempo va apareciendo información nueva o cosas nuevas a trabajar, y para todo lo que querramos trabajar en nuestra vida podemos ir a las raíces y al árbol genealógico. Entonces, bueno, ya sea que tengamos temas de pareja, temas laborales, temas personales, de salud, siempre se puede encontrar una resonancia y trabajarlo desde el árbol. Así que hoy vamos a ir viendo esto. En principio, esto que les comentaba, de todo el tema pisciano, de que estamos conectados a un inconsciente familiar, y a través de ese inconsciente familiar recibimos información que vivieron nuestros ancestros. Entonces, el transgeneracional es justamente esta memoria biológica, colectiva, sistémica, familiar, que guarda información que vivieron todos nuestros ancestros. Sería como un campo, tenemos nuestra conciencia individual, el inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Y estamos conectados a toda la información al mismo tiempo. Lo que vivieron nuestros ancestros se guarda en este inconsciente familiar y se va transmitiendo a las siguientes generaciones con el fin de que un conflicto que no se resolvió en una generación anterior se pueda resolver en las siguientes. Entonces, por ejemplo, los que ya hayan o sepan algo sobre la historia familiar, van a ver que hay situaciones que se repiten en las familias. Por ejemplo, temas de abusos, si encontramos un abuso y buscamos para atrás, seguramente encontremos muchísimas situaciones parecidas en el árbol, con temas de violencia, con problemas de salud, con problemas de herencias, o sea la temática que sea, nunca es un caso aislado, ¿no? Esta famosa frase de ningún fruto cae lejos del árbol. Bueno, estamos todos conectados y si hoy estoy viviendo algo en mi vida, probablemente esté en resonancia con algo que han vivido mis ancestros. ¿Por qué esto que les decía antes? ¿Cómo se transmite esa información? Si yo no conocía a mi bisabuela, a mi tatarabuela, no sé mi historia familiar, ¿cómo puede ser que me pase lo mismo, ¿no? que vivieron mis ancestros? En primer lugar, esto que les decía, que estamos todos conectados a una misma memoria. Hay estudios, por ejemplo, que se hicieron con monos y se descubrió que se llama campos mórficos. Hicieron un experimento en los años 50 en una isla en Japón con unos monos que les enseñaron a una mona en particular cómo lavar las papas antes de que se las coman, ¿no? Que las puedan lavar ahí en el mar. Estaban en una isla y se empezaron a dar cuenta que cuando lavaban esas papas quedaban mejor, más sabrosas,
se podían comer mejor. Entonces esta mona que aprendió a lavar las papas les enseñó a algunos monos cercanos. Cuando más de 100 monos aprendieron a lavarlas, el resto de los integrantes de esa misma especie, aunque no estuvieran en contacto con esos monos, no los hayan visto, y estén en otras islas, en otros lugares del mundo, simultáneamente lo aprendieron también. Entonces empezaron a investigar los científicos cómo había un campo que conecta toda la especie. Muchas veces pasa que, por ejemplo, una persona descubre algo en un lugar del mundo y simultáneamente ese descubrimiento aparece en otro lugar del mundo, ¿no? Todos los individuos de una misma especie están conectados a este campo de información en el cual, bueno, en las experiencias, por ejemplo, los monos en este caso descubrieron una facilidad en cuanto a su alimentación, y el resto de los integrantes de la especie, hayan estado en contacto o no con ese mono, incorporaron esa herramienta porque les era funcional. Lo mismo pasa con la historia familiar. Si a un ancestro una determinada actitud le sirvió para sobrevivir o para superar una situación, probablemente se guarde en este campo mórfico al cual estamos conectados, e inconscientemente esa respuesta esté disponible para mí cuando vivo una situación similar. Por ejemplo, ahora estamos en situación medio rara a nivel mundial, pandemia. Probablemente la mayoría de los que estamos acá hemos tenido ancestros que vivieron guerras, ¿sí? Épocas difíciles para la humanidad. Entonces, todo lo que hayan vivido ellos, ¿vieron cuando empezó la pandemia y todo el mundo salía corriendo a buscar papel higiénico y se llenaban las casas como de víveres, de productos para poder atravesar el confinamiento? Bueno, en la memoria inconsciente, cultural, colectiva y familiar está guardado qué se hace en estas situaciones. Bueno, esto de acumular elementos por las dudas de que haya hambre. Quizás el peligro no era tan real ahora, pero esa memoria que tenemos hace que actuemos de una manera o de otra. Entonces, por un lado se guarda toda esta información en este campo, haya tenido contacto o no, los haya conocido o no, esa información hoy está disponible para mí, inconscientemente decido y reacciono en base a esa información aunque no la conozca. Otro elemento por el cual se transmiten estas vivencias es la genética, ¿no? El ADN, el famoso ADN. Hay una rama que se llama epigenética. Bruce Lipton es un científico estadounidense que, estudiando el ADN, descubrió cómo las emociones también modifican el ADN. Entonces, por ejemplo, había personas que murieron en la cámara de gas, por ejemplo, en el Holocausto, y después sus descendientes desarrollaban problemas respiratorios, por ejemplo. Como les digo, conozca o no la situación. Mi ancestro vivió algo duro, se guarda en el ADN y eso genera mutaciones y hace que las siguientes generaciones lo manifiesten de alguna manera. Esto sucede mucho con las enfermedades también. Hay emergentes sistémicos, o sea, personas del clan que se enferman y esas enfermedades no es solo mías, sino viene del árbol. Entonces, muchas veces lo que una generación calla y no resuelve, la siguiente lo manifiesta por medio de un síntoma. Existen, de hecho se llaman transgeneracional los hijos síntoma. El que nace con un problema físico, una enfermedad, generalmente trae mucha información del transgeneracional y esta persona de esa manera limpia un poco, por decirlo de alguna manera, toda esta información. Entonces, bueno, por un lado esto que decíamos, los campos mórficos, por otro lado la epigenética, el ADN, también hace que esa información se guarde en nuestro código genético. Y después, bueno, está nuestro inconsciente, que como les decía, más del 95% de nuestra mente es inconsciente, y es la que dirige nuestras reacciones, nuestras decisiones, ¿sí? Y el inconsciente tiene algunas leyes que hacen que todo esto se tome como real, ¿no? El inconsciente, por ejemplo, no distingue real de imaginario. Si yo les digo que se imaginen ahora que tienen un limón y lo cortan a la mitad y se llevan el limón a la boca, probablemente si se concentran en hacerlo, se frunza el ceño, se agreguen más saliva, como, yo ya sé que no tengo un limón en la mano, pero mi cerebro reacciona igual, no distingue real de imaginario.
Para el inconsciente no existe el otro, siempre es uno mismo. El otro en todo caso es un espejo que me muestra cosas mías. Para el inconsciente existe solo el presente, o sea, todo el tiempo es aquí y ahora. Entonces muchas veces una memoria de un ancestro, ¿sí?, que pasó hace 50 años, inconscientemente yo la revivo como mía, en presente, y no me doy cuenta si eso es real, o me lo estoy imaginando, lo estoy sintiendo, de dónde viene. Entonces, debido a todo a cómo funciona justamente el inconsciente, muchas veces reactualizamos memorias del árbol genealógico como si fueran nuestras. Entonces terminamos repitiendo, bueno, tengo la misma pareja que tuvo mi bisabuela, que tuvo mi abuela y mi mamá, y así sucesivamente, o las mismas enfermedades, o los mismos problemas con el trabajo, ¿sí? Porque estoy conectada a este campo mayor, está en mi inconsciente, y mi inconsciente lo toma como real, lo toma como actual, y lo toma como mío. Entonces, todos estos elementos hacen que, bueno, más allá de que yo no haya tenido contacto con esa información ni con mi familia, todo eso está en mi inconsciente. También hay formas de transmisión directa, o sea, cuando éramos chicos, tenemos neuronas espejo que graban toda la información que vemos alrededor, entonces todo lo que hayamos visto y sentido de nuestro entorno también se grabó. Los primeros 7 años de vida nuestras ondas cerebrales están en estado de expansión total y captan como si fuera un estado hipnótico. Entonces por ahí mi familia me transmitía en valores, por ejemplo, no sé, sobre relación de pareja, que una relación tiene que haber amor y respeto, pero yo veía y sentía y percibía que no había respeto ni amor en el vínculo entre mis padres. Entonces me quedó mucho más grabado lo que vi que lo que me dijeron, ¿sí? Entonces también hay formas de transmisión directa, como las neuronas espejo, y muchas formas indirectas, que son estas que iba contando, de inconsciente, genética, campo mórfico, bueno, todo este tipo de formas de transmisión indirecta también. Como les decía antes, nosotros somos una parte de un sistema mayor, ¿sí? No somos seres individuales separados que no tienen nada que ver. Muchas veces uno dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto en mi familia, yo me diferencio porque no actúo igual, pero nos encontramos con estar repitiendo estas situaciones. Como somos parte de un sistema, los sistemas tienen leyes. Una de las leyes es que estas son leyes de las constelaciones familiares, por ejemplo, que nadie debe ser excluido. Muchas veces en las familias, por situaciones, muchas veces con motivos válidos, violencia, abuso, etcétera, se excluye un miembro de la familia. Cada vez que alguien sea excluido, esa energía excluida va a volver de alguna manera. Entonces, por ejemplo, había situaciones de violencia en el árbol y se excluyó a los violentos, probablemente las siguientes generaciones revivan situaciones de violencia a través de parejas, de jefes, porque se trae esa energía excluida de vuelta para que pueda ser vista y aceptada. En la medida que se acepte que también había una parte violenta y eso también forma parte de mi árbol, bueno, también ahí se empieza a desactivar la repetición. Entonces, todos tienen derecho a pertenecer, nadie debe ser excluido, es una de las leyes. Otra de las leyes es el equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Sí? Muchas veces hay miembros del clan que están en el lugar del salvador, de ayudar, de hacer, o los que no hacen nada y no se hacen cargo de nada. Bueno, cualquier desequilibrio entre el dar y el recibir se va a estar compensando con algún otro miembro. O sea, cualquier desequilibrio en una de estas leyes se va a compensar de alguna manera. Y la otra de las leyes es una ley de jerarquía. Los que llegaron antes tienen más poder, más peso, más jerarquía, más importancia que los que vienen después. Entonces siempre el respeto, el famoso respeto hacia los mayores, etcétera, ¿no? Están desde antes en el sistema, entonces yo puedo como hija, como nieta, bueno, decir, bueno, deberías hacer esto, creer que deberías haber hecho las cosas distintas, pero la realidad es que ellos están de antes, ¿sí? Por lo tanto, por cuestión de jerarquía, se debe respeto a los que están antes, ¿sí? Cualquier desequilibrio, como les decía, en estas leyes va a generar una compensación en el sistema. Cuando armen su árbol, van a ver que va a haber un montón de situaciones que se repiten y vamos a encontrar en 90% de los casos de los árboles genealógicos
situaciones fuertes, duras, dolorosas, que se fueron repitiendo o pasando por algunas generaciones. Esto no es para alarmarse, porque no es que si todo esto pasó en mi árbol, yo lo voy a vivir o repetir. Siempre el árbol se hace de abajo para arriba. Tengo que ver qué me está pasando a mí, qué es lo que quiero trabajar yo, y eso ir a buscarlo al árbol. No al revés, porque si yo armo mi árbol y veo violencia, abuso, exclusión, abandono, bueno, ya estoy traumadísima para toda la vida porque lo voy a repetir, no. Veo en mi vida y veo, por ejemplo, tengo problemas de pareja, tengo problemas para encontrar mi vocación, tengo problemas de salud, bueno, ahí voy a buscar en mi árbol quién vivió situaciones parecidas. Hay algunos puntos importantes cuando armamos el árbol. Nosotros, como les decía, vamos a encontrar un montón de memorias. El trabajo cuando armamos el árbol está en encontrar cuáles de esas memorias son las que están resonando con nosotros. Hay formas de manifestar esa energía del árbol que son la repetición, o sea, repetir lo mismo que vivió un ancestro. ¿Sí? Hay algo que se llama, por ejemplo, síndrome de aniversario, y muchas veces hay una fecha donde, por ejemplo, hubo un accidente, un fallecimiento, algo que no se procesó, y al año siguiente, en esa fecha, o a los 10 años, nace alguien, fechas importantes donde se repiten situaciones. Bueno, todas estas cosas empiezan a pasar, pero como les digo, es siempre mirar primero qué me está pasando a mí y buscar algo en el árbol. Para buscar específicamente es, como les digo, tengo un problema de salud, busco problemas parecidos. A veces no necesariamente tiene que ser el mismo problema. Tengo una angustia muy grande porque me tengo que mudar, por ejemplo, digo cosas que yo he trabajado con árboles. Una persona que se tiene que mudar y le agarra una angustia que no sabe dónde viene. Bueno, veamos en el árbol quién se tuvo que mudar, quién se tuvo que ir de su hogar y lo sufrió para que hoy estés reaccionando así. Entonces siempre se hace así. Veo qué es lo que quiero trabajar en mi vida hoy yo y eso lo voy a buscar en mi árbol. El árbol tiene cientos de miembros, porque cuando lo armamos, lo ideal sería armarlo hasta los bisabuelos, y son hermanos, ¿no? En mi línea van con hermanos, arriba van los padres con sus hermanos, o sea, si tengo tíos van en el árbol, esos tíos van a tener parejas, hijos, o sea, ya ahí tenemos un montón de gente. Vamos a los abuelos, igual, abuelos, hermanos, todo lo que haya ahí. Y hasta bisabuelos. Generalmente cuesta un montón encontrar, sobre todo muy atrás, abuelos, bisabuelos, muchas veces porque pasó mucho tiempo, la información se perdió. Lo ideal sería tener nombres, tener fechas, principalmente como datos fríos, nombres y fechas, y después todas las historias que hayan podido ser dolorosas, difíciles, secretos, tabúes, vergüenzas, por ejemplo, abortos, hijos extramatrimoniales, infidelidades, suicidios, muertes tempranas, o sea, todas las cosas que hayan podido ser difíciles de procesar, de elaborar, de superar, situaciones de violencia, de abuso, cárcel, o sea, todo lo que haya sido difícil y doloroso. Entonces, no solamente datos fríos y concretos como fechas y nombres, sino también historias fuertes que se hayan podido transmitir porque, bueno, una generación no la pudo resolver. Alguien que muere en un accidente joven, bueno, probablemente quede un dolor ahí familiar que no se puede procesar, esas muertes que uno no puede terminar de comprender, cómo puede ser, qué pasó, por qué. Bueno, eso que no se puede procesar se va repitiendo de distintas maneras. Así que a la hora de armar el árbol es muy importante tener datos concretos, pero aún así si no los tuviera, por ejemplo, ya no sé cuándo nacieron mis bisabuelos, pero sé, por ejemplo, que mi bisabuela se vino de Italia a los 14 años, bueno, esa información que yo pueda tener es relevante. Si tuvieron enfermedades, si tuvieron situaciones emocionales fuertes, toda la información que aparezca es importante a la hora de trabajar con el árbol. Después vamos a ver que, como les decía antes, no es que toda esa información va a estar en mí o la voy a repetir yo. Hay dobles. En el árbol vamos a tener personas con las que resonamos más que con otras. Los dobles pueden ser por nombre, o sea, personas que se llamen igual a mí. Puede ser primer nombre, segundo nombre, variación del nombre. Por ejemplo, me llamo
Josefina, y había un José, Josefa, lo que sea, Giuseppe, porque es una variación del italiano, lo que sea. Bueno, los que tengan nombres parecidos, repitan uno, los dos, o tengan una variación, van a ser mis dobles. Los que hayan nacido cerca de mi fecha de nacimiento también, 10 días antes o 10 días después, ¿sí? El mismo mes. Van a ser dobles también por fecha de nacimiento. Si algún ancestro murió en esa fecha también, todo lo que haya pasado ahí cerca de mi nacimiento es importante. También podemos tener dobles por concepción. O sea, 9 meses antes de mi nacimiento fui concebido. Acá no importa si yo nací 7 mesino, 8 mesino, porque para el inconsciente una gestación son 9 meses. Entonces, más allá del caso individual, es importante calcular 9 meses antes. Entonces, por ejemplo, si yo nací en diciembre, fui concebido en marzo, los que hayan nacido en marzo también son mis dobles, ¿sí? Y siguiendo este mismo ejemplo, si yo nací en diciembre, los que nacieron en septiembre fueron concebidos en diciembre. O sea que si nací en diciembre tengo dobles, en diciembre, en septiembre, en marzo. Ya tenemos un montón. Después igual, yo ahora estoy dando mucha información junta, después les voy a dar algunas cositas más. Esto de los dobles, no se enrosquen mucho ahora porque después hay un ebook que pueden bajarse de mi Instagram. Después al final les voy a pasar bien todos los datos, pero tengo un ebook gratuito donde pueden aprender cómo se calculan los dobles y cómo se trabaja con los dobles. Porque ahora quizás, bueno, obviamente si alguien tiene preguntas las puedo ir dejando en el chat, pero la idea ahora es de entender los conceptos de, bueno, de esta memoria familiar a la que todos estamos conectados y por qué repito algunas cosas sí y otras no. Entonces, por un lado esto, tengo algunos dobles. Entonces, por ahí mi bisabuela vivió cosas muy difíciles, pero no es mi doble. No voy a repetirlas. En cambio, si soy doble de mi mamá, bueno, probablemente tenga temas que ella no resolvió, que yo los repita, para ver si los puedo resolver. Si yo no los pueda resolver, la siguiente generación vendrá con ese encargo y cada vez más, hasta que quizás uno lo manifieste en forma de síntoma. Pero bueno, entonces es importante encontrar dobles. También se puede ser doble por parecido físico. ¿Sí? Si me dicen, ay, igual a tu abuela, no la conocí, o que tengan los mismos gestos, las mismas manos, lo que sea. Se puede ser doble por parecido físico, se puede ser doble por profesión, ¿sí? Esas familias donde, no sé, todos son abogados, bueno, son dobles. También se puede reparar. Van a ver que hay familias donde, por ejemplo, si hubo muchos miembros que no pudieron estudiar, las siguientes generaciones son maestros, son educadores. Miembros que vivieron muchas enfermedades, problemas de salud, las siguientes generaciones son enfermeros, médicos. A veces se repara, no solo es repetir. O sea, no necesariamente si hubo problemas de salud yo voy a estar enfermo, puedo reparar de alguna manera ayudando a enfermos, ¿sí? Asistiéndolos. Entonces ahí reparo mis ancestros. Los mecanismos son esos dos, repetir o reparar, básicamente. Entonces muchas veces yo sigo alcohólicos, yo puedo ser abstemio, o sea, no tomar alcohol, o puedo ser catador de vinos, por ejemplo, y transformar eso en una profesión, ¿sí? O puedo ser alcohólico también, si lo repito. A lo que voy es que esta memoria no necesariamente va a ser una repetición exacta, sino que muchas veces va cambiando la forma. Lo importante cuando armamos el árbol genealógico es, primero, hacer una especie de trabajo de investigación, ¿no? Preguntarle a todos los que tenemos cerca y vivos, tíos, abuelos, padres, hermanos, primos, vecinos que quizás en la época conocieron a la familia o tienen alguna información. Digo, como cosas, hay gente que por ahí no sabe quién fue su familia, bueno, hoy en día internet también ayuda, pero en el caso de que no tengamos ninguna información, hay otras herramientas. Me gustaría saber si de acá, los que están conectados, me pueden hablar o escribirlo en el chat, a alguno le pasa que no tiene demasiada información o que no tiene nada de información o que le cuesta encontrar, que me cuenten un poquito cómo van con eso, porque como les decía, hay otras herramientas que cuando no tenemos forma de conseguir info, podemos usar para trabajar igual con nuestro árbol. A ver, Mara dice, yo no tengo info de la familia de mi padre. Bueno, por ejemplo, acá pasa, ¿no? Tendría solo la familia de mamá. ¿Y qué pasa con la otra parte del árbol? ¿Qué hago? ¿Cómo sé qué tengo que trabajar?
Bueno, acá más. Yo no tengo info de ninguna de las partes. Bueno, ahora vamos a ir viendo otras herramientas. A ver, ¿alguien más? Mis abuelos ya habían muerto cuando yo nací. Bueno, Silvia tampoco. Bueno, hay varios. Yo tengo poca info de la familia materna, dice Adriana. Yo por la parte de mi abuela materna porque quedó huérfana. Bueno, también pasa eso muchas veces. Mi mamá era huérfana, mi abuela era huérfana y no sabemos nada. Llega un límite a veces, ¿no? Jade dice, yo tengo info muy escasa de la familia de mis padres. Mariel, los adoptados se toma la familia adoptiva, ¿no? Bueno, esta pregunta está buena. Los adoptados toman las dos familias, ¿sí? Si tienen información de la biológica, muchas veces no la tienen, pero iría la familia adoptiva y la biológica, las dos, o las cuatro, digamos, árbol mamá, árbol papá, biológico y adoptivo, ¿sí? Entonces Bueno, eso tenemos. Ay, los que son adoptados, a ver, esperen que justo se coló un audio ahí. Voy a mutear. Ahí está. Bueno, los que son adoptados tienen doble trabajo porque van a tener que hacer un doble árbol. ¿Sí? Bueno, acá Daniel dice, tengo poca información del lado materno, poca info de la familia paterna. Bueno, están más o menos parejos. ¿Y qué más? Bueno, también hay, acá Georgina dice, la de mi papá la encontré en Family Search. Hay en internet páginas que también se puede hacer búsquedas. A veces es como meterse en un terreno en el que, bueno, tenemos que buscar y buscar. Hay gente que habla con, por ejemplo, si mis bisabuelos nacieron en Italia, buscan allá en Italia, en el municipio, y buscan documentos. Eso está bueno. Y muchas veces mucho más que nombre y fecha no conseguimos. Y acá trabajamos con la memoria más que con el nombre y con la fecha. Con el nombre y con la fecha nos sirve para saber si esos ancestros son dobles o no. La verdad es que lo que más importa a nivel sistémico de lo que trabajamos a nivel personal es la memoria, más que el nombre y la fecha, ¿no? Digo, más allá de saber si es doble o no. Así que está buena la búsqueda en internet y el buscar datos concretos, pero lo más interesante para este trabajo sería la historia familiar, ¿sí? Como la memoria. A ver, Anita dice, ¿es malo decidir adoptar cuando no puedes tener hijos? No, no es malo. O sea, acá no hay juicio si algo es bueno o malo. Cuando uno adopta también hay algo que se llama árboles espejo. Consciente o inconscientemente, cuando yo elijo una pareja, un hijo para adoptar o lo que sea, algo de ese árbol resuena con el mío. Se espejan y se unen porque hay una resonancia. Llevamos la misma información. Cuando, como les digo, puede ser pareja, con un hijo adoptivo. Yo cuando conozco una pareja, por ejemplo, uno no le pregunta cómo fue su árbol y hace un casting, pero inconscientemente cada uno lleva una información muy similar, a veces son iguales y a veces son polaridades opuestas. Entonces uno viene de una familia donde no sé, hubo mucha gente enferma y el otro viene de una familia de médicos, por ejemplo, y se unen los árboles. O los dos vienen de familias con la misma problemática y se unen los árboles. Entonces al momento de la adopción sería más o menos esta misma ley de que por algo, consciente o inconscientemente, se generó una unión ahí entre estos dos inconscientes familiares. Lo que sí es que, bueno, está bueno, en el caso de adoptar, que mantener la información original también, ¿no? Siempre que se sepa, darle la posibilidad a este hijo de que pueda conocer e investigar toda su historia, pero en realidad no hay bueno ni malo. A ver, esperen porque se me fueron los comentarios. Los hijos de leche que en su momento se llamaban así, pero no eran adoptados. ¿Serían hermanos de crianza? ¿También se ponen? Sí, está buena esta pregunta porque cuando armamos el árbol, aunque no sean miembros de sangre, si alguien se crió con nosotros, por ejemplo, un vecino que vivía en casa porque, bueno, sus padres trabajaban todo el día o lo adoptaron, estos hijos de leche, como decía Vero, si formaron parte de la familia, a nivel emocional, digo, no es que se casó con mi tío, entonces formaba parte oficialmente de la familia. Por ahí era la señora que me cuidaba, pero vivía en mi casa y yo la quería como una abuela. Y bueno, forma parte de mi árbol también, ¿sí? Así que no solo lazos de sangre, sino lazos emocionales fuertes, sobre todo en la infancia.
De Olinda dice, yo no tengo datos, solo nombre de mis abuelas y repito la situación. Una quedó viuda muy joven y tuvo que criar a 5 hijos. Y de parte de mi papá es madre soltera. Yo me separé y poco... A ver, esperen. Estoy leyendo cualquier cosa. Dice que solo tiene nombres, datos de sus abuelas y que repite una situación muy similar a la que pasó con su mamá, madre soltera, y ella le está pasando lo mismo con el padre de sus hijos. Y solo tiene nombres e historias, pero no tiene fechas de nacimiento. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo muchas veces no tengo dato concreto, no tengo la fecha de nacimiento, pero hay algo que me doy cuenta que se está repitiendo. Entonces, muchas veces la parte racional y lógica no va a encontrar información concreta que confirme, pero lo importante es esto que hablamos hoy con la energía pisciana, de seguir esa intuición y darme cuenta que sí, bueno, no es la primera vez en mi familia que una madre se tiene que hacer cargo sola de los hijos, y ya le pasó a mi mamá, a mi abuela, etcétera. Bueno, ahí estoy repitiendo algo por más que no sepa exactamente si soy doble por fecha y por nombre. Así que acá está, como en este ejemplo, la importancia de, sobre todo, las historias, ¿sí? Obviamente, cuanto más datos haya, más placentero es, sobre todo para la mente lógica y racional que quiere saber y entender. Pero la verdad es que para trabajar no hace falta. A ver, un momentito. Bueno, después dice Adriana, ¿hay dobles en la misma generación, hermanos, primos? Sí, nosotros podemos ser dobles de cualquier miembro del árbol. No necesariamente buscamos para arriba, abuelos, bisabuelos. Yo puedo ser doble de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis hijos. O sea, para el costado, para abajo, para arriba. Somos dobles de muchos miembros. Porque como se puede ser doble de nacimiento, de concepción, de fallecimiento, de nombre, de profesión, de parecido, van a encontrar un montón de dobles. Posible que sean dobles de más, no posible, seguro que sean dobles de más de un miembro, de varios miembros del árbol. Pueden ser dobles de hermanos, padres, abuelos, etc. ¿Qué pasa? ¿Qué significa ser doble? Básicamente que algo de lo que vivió ese ancestro yo lo puedo repetir o reparar. A veces, o sea, no siempre, obvio que acá nos enfocamos como es una terapia en las cosas que quiero mejorar, pero a veces heredamos cosas lindas de los dobles también, talentos, dones, actitudes que son buenas, ¿sí? Entonces no siempre es para preocuparse y para dramatizar, sino que también se pueden heredar cosas muy lindas y muy buenas de dobles. Entonces, desde ese sentido, como decía en una respuesta anterior, acá no hay bueno ni malo. Si lo estoy repitiendo es por algo. Muchas veces es, bueno, yo tengo la posibilidad de hacer algo distinto que mis ancestros no pudieran. Entonces es una gran oportunidad para sanar la memoria familiar. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo me dedico a esto, pero empecé a trabajar con el árbol genealógico a raíz de una enfermedad. Venía a ser este miembro del árbol que carga con la enfermedad de generaciones anteriores. Esa enfermedad me llevó, bueno, a investigar, a darme cuenta que venía todo un tema familiar, una trama importante, y me terminé dedicando a esto. Al principio, obviamente, cuando uno se enferma y la pasa mal, dice, ¿por qué a mí me tocó repetir esto? Pero la verdad es que yo pude elaborarlo, procesarlo, y no solo cambió mi vida, sino que también liberé el sistema, liberé de alguna manera la memoria familiar. Entonces, cosas que a veces se viven como un castigo de por qué repito esto, si lo estoy repitiendo y estoy siendo consciente y estoy ahora acá en esta clase buscando herramientas, es porque de alguna manera podía elaborar esto en este momento, tengo otro nivel de conciencia, otras herramientas, estoy en otra época y puedo hacerlo. Esto se ve mucho, por ejemplo, situaciones de violencia. Si mi bisabuela vivió una situación de violencia en la época en la que ella vivió, hace 100 años, no podía denunciar, no podía separarse, o sea, ella no pudo, no tuvo las herramientas para hacer algo. Lo repitió mi abuela, lo repitió mi mamá, o lo repito yo, y yo hoy vivo en otra época, en otro contexto. Puedo buscar ayuda, puedo pedir, buscar herramientas, y puedo trascenderlo, y al mismo tiempo libero a esa bisabuela que no pudo hacer otra cosa. Entonces muchas veces lo vivimos como un castigo, pero en realidad es una gran posibilidad de trascenderlo, integrarlo en mi vida, y al mismo tiempo esa parte del sistema que formo también se libera. Y también libero a generaciones que siguen de tener que repetir.
¿no? Entonces, el trabajo que hagamos a nivel personal con el árbol va a impactar en todo el sistema. Y eso está buenísimo porque, bueno, es un trabajo muy fuerte y que lo vamos a ir viendo los resultados en todo nuestro entorno. A ver, Georgina dice, si soy doble de una tía, ¿puedo ayudarla a reparar sus problemas de árbol? Está buena esta pregunta. Vamos a ayudar en una parte, pero también hay una parte del trabajo de ella que no podemos cargarnos y que no nos corresponde, ¿no? Entonces yo, si soy doble de mi tía, primo, hermano, de quien sea, y voy a poner un ejemplo. Tengo una hermana y las dos somos dobles de una bisabuela que tuvo un problema de violencia de pareja y las dos repetimos de alguna manera. Si yo lo sano, libero una parte del sistema, pero si mi hermana, mi tía, mi prima, la otra persona no hace nada por sí misma, tampoco está en mi poder salvarla. Me cargaría algo que me supera y sería medio complicado y difícil y doloroso también. Entonces, podemos sanar una parte del sistema, pero no podemos ponernos en el rol de salvador de otra persona. O sea, cada uno, por lo menos los miembros que están vivos hoy, cada uno le corresponde también su parte. Lo mismo cuando tenemos hijos. Si tienen menos de 7 años, probablemente todo lo que hagamos ya los libera un montón. Pero si yo tengo un hijo de 20 años que hoy en día está repitiendo cosas, todo lo que yo haga lo va a ayudar, pero también está en él hacer su propio trabajo. No puedo evitarle el sufrimiento, no puedo solucionarle los problemas a otro. Así que el trabajo sistémico ayuda al sistema, pero después cada miembro tiene su propia responsabilidad y su propio trabajo personal también en ese mismo sistema. A ver, si por ejemplo un pariente se llama Rosa y la nieta Margarita, ¿pueden ser dobles? O sea, ella pregunta por qué son flores, ¿no? Una rosa y una margarita, hay una resonancia. Puede haber una resonancia ahí. Obviamente va a ser mucho más fuerte cuando sea igual o muy parecido al nombre. Muchas veces en los nombres, ¿no?, están asociados a algo en el inconsciente colectivo. Entonces por ahí yo no me llamo igual que mi abuela, pero les voy a contar una historia en mi familia. Mi hermana se llama Camila. Yo tengo mi abuelo Camilo, mi bisabuela Camila, o sea, ella es un nombre que está en el árbol paterno, pero mi mamá eligió el nombre por una película que se llamaba Camila. Esa película yo no la vi, pero sé que es medio dramática, de una mujer que se enamora de un cura, no sé qué. Si el nombre ese, al inconsciente colectivo, por ejemplo, me llamo Magdalena, María Magdalena, tenemos un nombre asociado a algo fuerte, histórico, religioso, cultural, también algo de ese nombre va a estar guardado en mi información. Entonces, si yo me llamo, como les decía, María Magdalena, bueno, y no había ninguna en mi familia, ya el nombre trae una carga asociada a un inconsciente colectivo, ¿no? Los que se llaman Jesús, Salvador, a veces el nombre dice mucho, ¿sí? Hay algo en bio, en transgeneracional, que se llama Proyecto Sentido, y muchas veces esos nombres fuertes como Salvador, Soledad, Dolores, Remedios, bueno, a veces el nombre trae mucha información, mucho significado simbólico. Entonces es importante también observar qué me dice ese nombre, aunque no se repita en el árbol, ¿sí? ¿Qué información me está trayendo? Porque eso también en un punto es determinante o modifica un poco también quién soy y a qué está asociado mi vida en general. A ver, otra pregunta. Yo heredé la misma enfermedad en los pies que mi abuela paterna. Se rompen y sangran. Me enteré de grande indagando y averiguando. Me dijeron que los pies tienen que ver con enraizar. Y mi bisabuelo, o sea, su papá, se vino a Argentina huyendo de la guerra del Líbano. ¿Cómo la libero de eso? Bueno, acá hay algo para liberar. Está buena esta pregunta porque da el pie al siguiente paso. Por un lado estábamos hablando recién de cómo me doy cuenta, que estoy repitiendo, si soy doble de este. Ahora, ¿qué hago cuando ya me di cuenta? ¿De qué manera? Bueno, ahora sé, repito la enfermedad de mi abuela. Repito, ¿qué hago ahora? Hay rituales y actos simbólicos que ayudan a liberar el inconsciente familiar. Por ejemplo, yo hace un tiempo compartí en mi Instagram un ritual que era para devolver una enfermedad heredada del árbol genealógico. Y la traigo acá porque justo es la pregunta. Entonces, por ejemplo, los rituales se pueden inventar o se pueden seguir rituales
propuestos, ¿no? En general se hacen cartas de liberación, por ejemplo. Entonces yo puedo escribirle, en este caso a mi abuela: abuela, reconozco, te veo, te libero, dejo en vos todo lo que es tuyo y me hago cargo solo de lo mío. O sea, yo puedo escribir, y esto a nivel simbólico, por más que mi bisabuela ya no exista y nunca se lo pueda decir, el hecho de escribir la carta ayuda de manera simbólica a liberarse, ¿sí? Cartas de liberación se llaman. Yo después les voy a pasar, cuando les pase el ebook de dobles, van a ver un modelo de carta de liberación que pueden hacer, pero se pueden inventar la suya, por ejemplo. Esto de devolver enfermedades heredadas, por ejemplo, lo que se hace es buscar algo que simbolice el síntoma, ¿no? Pies que sangran, bueno, que hoy me imagino yo que lo puede simbolizar. Entonces elijo un elemento, un objeto que simbolice estos pies, escribo una carta y puedo, no sé, enterrar eso, llevarlo, por ejemplo, a la tumba donde está mi abuela y dejarlo ahí como ofrenda, diciéndole: abuela, te devuelvo esto que era tuyo, ¿sí? Hay muchas formas simbólicas de reparar. Cuando yo les hablaba al principio de las leyes del inconsciente, que el inconsciente no distingue real de imaginario, y les ponía el ejemplo del limón, cuando yo hago un ritual, o sea, yo sé que mi bisabuela ya no vive y que no le puedo decir que la libero. No va a pasar en el plano real, pero en el plano simbólico está pasando con la carta, y mi inconsciente no distingue real de simbólico, es todo real. Entonces, ese ritual, por más que mi mente consciente sepa que es un ritual y que no está mi bisabuela de verdad y que no se lo estoy devolviendo de verdad, a nivel simbólico mi inconsciente lo está creyendo. Entonces, los actos simbólicos son los que se usan para trabajar con el árbol. Hay actos simbólicos para todo. Tenemos, por ejemplo, conflictos de guerra, mujeres que murieron en el parto, problemas de pareja. Cada uno tiene su acto simbólico. También los podemos inventar, como les decía antes. Lo que importa de lo simbólico es que para mí parezca, yo lo tome como real. Entonces, por ahí yo les digo: hagan este acto, y ustedes no se lo creen, y no tiene demasiado sentido a que si ustedes hacen un acto que para ustedes tiene valor real, entonces va a ser mucho más poderoso. Pero sí hay determinados protocolos, por decirlo de alguna manera, ya de actos para determinadas situaciones que se pueden usar, bueno, para enfermedades, para exclusiones, para migraciones. Cada tipo de problemática o de repetición o de patrón tiene su acto específico, pero también podemos inventarlo nosotros mismos, ¿no? Algo que tenga sentido para cada uno de los que está trabajando con eso. Así que es muy importante, bueno, primero esto, ver qué me está pasando a mí, buscar en mi árbol situaciones parecidas, identificarlo, bueno, dentro de mis dobles, quién repitió algo similar, y después hacer un acto simbólico de liberación, de devolución de esto que estoy repitiendo. Esos serían como los 3 pasos principales. Cuando no tenemos nada de información, como acá me iban contando, bueno, no tengo nada de información de la familia de mi papá, mi abuela era adoptada, mi mamá ya no vive y no sé nada. Hay una herramienta, que es la astrología, que nos puede ayudar a ver, bueno, hay una rama de la astrología que es astrogenealogía, donde cada signo, cada planeta, cada casa nos habla del árbol genealógico. Hoy yo preparé una pequeña demostración de cómo, con una simple herramienta, no hace falta que sepan de astrología o que entiendan de astrología, si yo no tengo información de mi árbol, puedo ver con qué memorias de mi clan estoy en resonancia. ¿Qué significa esto? Como les decía antes, van a encontrar cuando armen el árbol un montón de problemáticas, patrones y memorias. Pero no van a resonar con todas, van a resonar con algunas, con las que tengan que ver con sus dobles, con su vida, etc. En la astrología, cuando ven la carta natal y se hace un balance de elementos, de acuerdo al elemento más fuerte que tenga en mi carta, voy a ver cuáles son las memorias importantes con las que estoy en resonancia. Yo voy a poner un ejemplo ahora y les voy a mostrar. Si alguien quiere dejarme acá en el chat su fecha, hora y ciudad de nacimiento, ponemos su carta de ejemplo y les muestro cómo se hace simplemente, aunque no tengan conocimientos de astro, para ver cuál es la memoria familiar con las que están relacionados.
Y esta herramienta ayuda para decir, bueno, yo no sé la historia de mi familia, pero tengo un desequilibrio en este elemento en mi carta natal, puedo ver cuál es la memoria con la que estoy en resonancia. Bueno, a ver. Bueno, me empezaron a dar un montón de fechas. Vamos a ver quién fue la primera. Vamos a la primera que mandó. A ver, Mara. 16/6. Bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se hace, así todos lo ven mientras. Y lo pueden hacer, es muy fácil, no importa que no sepan nada de astrología. Si saben fecha, hora y ciudad de nacimiento, lo pueden hacer. Ahora les enseño cómo. Vamos a probar. Esperen. 16/6/90. Bueno, yo probablemente tenga que volver a mirar porque me lo voy a olvidar. Voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar cómo se hace. Yo acá entré a una página que se llama Carta Natal, carta-natal.es, y en esa página tienen acá la opción de calcular carta natal. Cuando tocan ahí, se va a abrir otra página donde vamos a poner la fecha de nacimiento. Voy a tener que volver a mirar porque ya me lo olvidé. Ahí. Era 16. Bueno, esperen. Ahí está. 16/6/1993. Esperen que me olvide la hora. A las 3:30. ¿Y dónde naciste, Mara? Porque no dice. Mara. Córdoba. Bueno. A ver. Perdón, está todo en vivo y... Mara. Se llenó de datos el chat. 16/6/93, 3:30 en Córdoba. Bueno, volvemos a la carta. Acá ponemos la hora. Y el país, Argentina. Córdoba. Bueno. Van a ver, acá está la carta natal. Una vez que uno pone la fecha, hora, ciudad, país, etc., aparece la carta natal. No hace falta que entiendan esto, que es un montón de información. Por lo menos para lo que vamos a ver hoy, que es la memoria familiar en general. Entonces, ustedes van a ver acá un gráfico que pueden entender o no. Y van a ver acá abajo, si yo bajo en la página, dice generalidades. Y acá tienen los elementos, fuego, tierra, aire, agua, y hay más o menos un gráfico. ¿Sí? Les voy a contar, yo voy tratando de ir pensando cómo explicarlo lento para que lo entiendan hasta los que no saben nada de astro. Ustedes van a ver acá, en el círculo del mandala, están todos los signos. ¿Sí? Los que están en rojo son signos de fuego, los que están en verde son signos de tierra, los que están en naranja son signos de aire, y los que están en azul acá son signos de agua. ¿Sí? Ustedes pueden ir contando cuántos planetitas de estos dibujitos tienen en cada color. Y eso es simple. Por ejemplo, vamos al verde. Tenemos 1, 2. Ven que están acá dentro de esta porción verde. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Entonces tiene 4 puntos para la Tierra. ¿Sí? Y así hacemos con cada elemento. Aire, tenemos 1, 2 en aire. ¿Sí? En agua tenemos 1, 2, 3. Y en fuego tenemos 1. ¿Sí? Entonces, si acá vemos esta carta,
el elemento predominante, o sea, el que más elementos tiene es la tierra. Tenía 4 en tierra. Y en fuego tiene uno solo. Entonces vamos a ver que tiene mucha tierra y poco fuego. ¿Se entiende? Si alguien no entiende lo que estoy explicando, me lo puede poner abajo y se los vuelvo a explicar, ¿sí? Más o menos, si no saben contarlo así, van a este grafiquito de abajo que les mostré recién. Es más genérico. ¿Sí? Acá en el grafiquito van a ver que justo el fuego es el que menos tiene. Y la tierra tiene apenitas. Bueno, acá el aire está igual porque cuentan el ascendente, pero la tierra es el más presente y el fuego es el menos presente. Entonces ya pueden ir directo al gráfico o contar así como les mostré recién. ¿Sí? Cuentan cuántos en cada elemento y eso les va a dar un balance. Cuál es el más presente y cuál es el menos presente. ¿Sí? Ya ahí lo que habla de desequilibrio. Si están todos más o menos igual, a veces va a pasar que van a tener 2 un montón y 2 nada, que haya 2 empatados, o que estén todos parejos. Si hay como, por ejemplo, un empate o están todos parejos, va a hablar de que más o menos estamos con memorias repartidas. Acá me dicen otras páginas para ver la carta. Pueden hacerlo, yo lo hago en esta que es carta natal, porque abajo tiene justo el grafiquito de los elementos. Lo pueden hacer en cualquier página que ustedes usen, si usan páginas de astrología para ver la carta. Los que entienden de astrología les va a resultar mucho más fácil. Pero si no entienden, en esa página ahí aparece abajo el gráfico, y es fácil. Ahora, ¿qué significa cada elemento? ¿Sí? Porque acá me están diciendo, tengo agua, tengo aquello, tengo... Bueno. Cuando hay memoria de fuego, y acá hablamos de mucho fuego o muy poco fuego, lo que estamos hablando es de ancestros, primero del linaje masculino, ¿sí? Porque el fuego es un elemento masculino, se asocia a la intuición, y se asocia a ancestros muy lejanos, ¿sí? Más allá de los bisabuelos. O sea, sexta generación, séptima generación, o sea, linaje masculino y ancestros muy lejanos. La memoria del fuego está relacionada a los ideales, a la pasión, al emprender. Entonces, por ejemplo, si hay mucho fuego, probablemente sean personas que hayan seguido sus ideales, que hayan tenido pasión por la vida. ¿Sí? Piensen en el fuego como elemento, como que representa el fuego en sí, ¿no? La llama de la vida, la llama de la pasión, de los altos ideales, eso que me enciende, eso que me empuja hacia adelante. Bueno, si yo tengo mucho fuego, seguramente venga de una familia donde eso estaba muy presente. Si tengo muy poco, probablemente hubo una desconexión con la pasión, con el propósito, con el sentido. Que haya mucho fuego, muy poco, digo, me habla de una desconexión de ese elemento. Y que haya mucho, que hay un desequilibrio. A veces el fuego también hay temas de violencia, de enojo, de ira. Entonces, si yo tengo un montón de fuego en la carta, tengo que ver si no hubo temas con la violencia y con los enojos también. Entonces, todas las memorias asociadas al fuego, como les decía, son memorias masculinas, son memorias relacionadas al sentido de la vida y a seguir la propia pasión, pero también puede haber desequilibrio y estar más para el lado de la violencia y del enojo o para el lado de la desconexión con la vida, con las ganas de vivir, ¿no? Con la gente ya que se resigna, que no quiere saber nada. Bueno, hay muchos ejemplos con los cuales podemos hablar del fuego. En principio, puede ser, por ejemplo, que haya tenido ancestros líderes, ¿sí? O los que se animaron, por ejemplo, a irse de su país, los que vivieron situaciones de guerra y se animaron a irse a otro lugar, a probar su suerte en otro lugar. Bueno, el fuego habla mucho de esto, de los que tomaron la iniciativa, de los que fueron líderes, de los que encontraron un sentido, o los que quedaron totalmente desconectados de eso. Entonces, los que tengan mucho fuego o muy poco fuego van a estar en resonancia con esas memorias familiares, con el linaje masculino sobre todo. ¿Sí? Después tenemos el elemento aire, que es el que le sigue. Perdón, el que le sigue al fuego es la tierra. Ya me estaba salteando un elemento. Le sigue la tierra. La tierra se relaciona con las sensaciones físicas. Ahora, después que termine de explicar los elementos, les voy contestando las preguntas que van dejando, así no me distraigo. La tierra es el linaje femenino, ¿sí? Está relacionada, como es un elemento femenino, con el linaje femenino y con los abuelos también.
¿sí? Porque también hay algunos elementos de la tierra que se asocian con los adultos mayores. Entonces, linaje femenino y abuelos sería la memoria de tierra. Tengo mucha tierra o muy poca tierra, voy a estar en resonancia con esos ancestros. Y las memorias de tierra tienen que ver con todo lo material. Lo material me refiero al cuerpo, al dinero, a las posesiones. Entonces puede haber problemas de salud, por ejemplo, cuando hay mucha tierra en la carta natal, temas de salud, temas de dinero, los famosos temas con las herencias, que si tenían plata, que si perdieron la plata, que si los estafaron, que si ganaron mucho. Siempre hablamos de desequilibrio, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, mucha tierra y venir de una familia de gente de mucho dinero, o te puedo tener muy poca y no sé, justo a mi abuela le estafaron con la herencia y quedó sin plata. Bueno, cuando hay tierra en desequilibrio, vamos a ver memorias relacionadas a cuerpo y materia en general. Cuerpo, dinero, salud, terrenos, todas esas temáticas están relacionadas, mujeres de la familia y abuelos también. Todo lo que tenga que ver también con la obediencia y con los mandatos y con el deber ser es la tierra. Los famosos chivos expiatorios. Vieron, por ejemplo, cuando, esto que les decía del hijo síntoma, ¿no? Las memorias, lo que no resolvieron los ancestros anteriores, yo lo traigo en forma de síntoma. Bueno, probablemente cuando haya mucha tierra, como la tierra también es el cuerpo, mi cuerpo manifieste esos desequilibrios. Entonces acá no hablamos solo de dinero cuando hablamos de material, de tener, no tener, perder, ganar, sino también del cuerpo, de la salud, y de esto de que de alguna manera me hago cargo de esas memorias y lo manifiesto en mi cuerpo. Entonces, las memorias de tierra están asociadas justamente a todo este tema material. Las memorias de aire también se asocian al linaje masculino. Acá vamos haciendo uno, femenino, masculino, femenino, masculino. Y a los bisabuelos, ¿sí? O sea, si hablamos de linaje femenino, masculino, es el masculino, y si hablamos de ramas, estaríamos hablando de bisabuelos. El aire representa el pensamiento. Entonces, todas las temáticas, cuando yo tenga mucho aire o poco aire, vamos a ir a ver qué pasó a nivel intelectual. Puede ser, por ejemplo, personas creativas, innovadoras, locas, distintas, raras, o pueden ser personas que no pudieron estudiar, por ejemplo. Familias donde el mandato era que es importante ser inteligente. Puede ser. Pueden ser familias donde la comunicación era muy importante, donde todos estudiaron o donde nadie estudió, donde eran muy inteligentes o donde no había demasiado poder de pensamiento. Siempre pensemos en los dos extremos pueden estar. Entonces, las memorias de aire están asociadas a lo mental y a veces puede ser locura, ¿sí? A veces hay suicidios, locura, todo este tema cuando ya la mente se pasa de rosca, ¿no? Entonces, tiene que ver con el pensamiento, personas muy inteligentes, muy educadas, o al revés, ¿no? Locas, desequilibradas o que no pudieron estudiar. Pero el aire, en general, en su desequilibrio, mucha presencia o muy poca, está asociada a todo lo intelectual y mental. Y linaje masculino y de los bisabuelos, ¿no? Entonces, por ahí yo no llego a saber nada de mis bisabuelos, porque no accedo a esa información, pero cuando veo en mi carta natal, veo que tengo un desequilibrio de aire, bueno, probablemente haya habido historias ahí importantes con ellos en relación a estos temas que recién estaba mencionando, más mentales e intelectuales. Y la memoria de agua, que es la última, está asociada al linaje femenino. Las mujeres de la familia, la mamá y las parejas también, porque el agua es el sentimiento, ¿sí? Representa el sentimiento. Entonces, los temas de pareja, o sea, no solo el linaje femenino, sino los temas de amor, de afecto, de pareja. Por ejemplo, en mi carta natal yo tengo 50% agua. Y cuando conozco mi historia familiar, son todos dramas afectivos, ¿sí? Mi bisabuela rica se casó con el peón del campo y la familia se puso en contra y se tuvieron que escapar. Mi otra bisabuela era pobre y se casó con su jefe y la familia... Todos dramas de novela, y mi memoria fuerte es agua. Entonces muchas veces tiene que ver con esto, con situaciones también secretos,
abusos, a veces los temas de sexualidad, porque uno de los signos de agua es Escorpio y se asocia a la sexualidad, entonces temas sexuales, secretos, dramas, los temas de las víctimas, ¿no? Los que vivieron, los que sufrieron. Todas las temáticas de agua tienen que ver mucho con el sentimiento. Entonces, el sentimiento, el drama, el victimismo, el amor, está relacionado a la memoria de agua. No siempre tiene que ser para el lado negativo, pueden haber sido personas muy afectivas que cuidaban a los demás, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo cada uno lo siente en su vida. Yo tengo mucha agua, sé un poco de mi historia, entonces encaja, pero si yo no supiera nada de mi historia, porque les va a pasar, por ejemplo, no sé nada de la familia de mi papá, pero tengo mucho aire en la carta y bueno, probablemente sepa que hubo historias fuertes con respecto a la valoración de lo intelectual. Entonces, por ahí no sé exactamente si hubo locos, si hubo suicidas, si hubo personas que estudiaron mucho o que no estudiaron nada. Probablemente no lo pueda encajar y separar y saber exactamente cuál de todas esas memorias era. Pero si hay un desequilibrio, sé que ahí hay algo para trabajar. Entonces, por ejemplo, tengo mucha agua. Acá alguien dice, tiene mucho sentido el agua con mi historia personal afectiva. Bueno, yo, por ejemplo, tengo mucha agua, en mi familia hubo muchos dramas amorosos, yo probablemente los repetí y los elaboré de alguna manera. Entonces, siempre, como les decía antes, se mira mi vida. Si, por ejemplo, tengo mucho aire y yo soy la única que estudió en mi familia, probablemente esté reparando ancestros que no pudieron estudiar. Entonces, entre hacer esta cuenta, ver la memoria que predomina y ver mi propia vida, puedo sacar conclusiones cuando no tengo información. Entonces, ¿cómo sé yo si, por ejemplo, teniendo mucho fuego, eran historias de personas que se animaron a seguir sus deseos o fueron personas violentas? Bueno, ahí veo mi vida, que estoy repitiendo, reparando yo de todo eso que nombré. Y me voy a dar cuenta más o menos por dónde viene la historia familiar. Cuando hay, tengo algunas preguntitas acá que me preguntan cuando hay más o menos están empatados o si hay mucho de un elemento, cómo se puede leer. Si, por ejemplo, como dice Claudia, tiene fuego y aire casi iguales, ¿sí? Lo que no tiene es mucha tierra, siempre vamos a mirar el que está más en desequilibrio. Si yo tengo 3 parejos y uno que no tengo nada, me voy a enfocar en el que no tengo nada. ¿Sí? O si tengo 3 que tienen uno solo y uno que tiene todo el resto, bueno, me voy a fijar en el que está más desequilibrado, para más o menos. Cuando miren el balance total, miren el que más les llame la atención, por exceso o por carencia. Si los demás están empatados, probablemente esto tenga una pizquita, o sea, todos en las familias vamos a tener todos historias de drama, historias de educación, de que pudieron estudiar, o sea, en todas las familias van a estar más o menos todas las memorias. Para lo que me sirve ver el balance es para ver cuál está desequilibrada y con cuál voy a estar yo resonando y reparando, repitiendo. Entonces, miren siempre la que está en desequilibrio, ¿sí? Si tienen muy poquito o mucho, no importa. El desequilibrio es el que es en el que nos tenemos que enfocar. Y después, para saber específicamente, cuando no tienen información y ven un desequilibrio, ¿no? No tengo información y tengo muy poquito aire en la carta, bueno, ahí voy a ver en mi vida personal todas las temáticas relacionadas al aire, pensamiento, comunicación, estudios, y voy a ver en mi vida, yo tengo problemas con los estudios, tuve dificultades por haberme expresado y eso me generó un conflicto, pude estudiar, no pude estudiar, entonces miro mi vida y ahí me voy a dar cuenta de qué programas estoy repitiendo, reparando. Yo hago mucho foco en esto de miro mi vida, porque a veces, como les digo, es tanta la información que se pierde, que a veces es imposible comprobar. Bueno, tengo mucha agua, y si no supiera nada de mi familia, yo no sé si hubo dramas o no hubo dramas, ¿cómo hago para comprobarlo? Bueno, miro mi vida, en mi vida hubo dramas de pareja, y si los repito, y si los tuve más de una vez, probablemente esté repitiendo, aunque no lo sepa concretamente. Hay algo muy importante que es empezar a trabajar desde uno mismo. Por eso, antes de ponerse, cuando armamos el árbol, yo antes le decía se arma de abajo para arriba. Entonces es inútil que yo me ponga a buscar sobre mis bisabuelos si todavía no hice como una observación profunda de mi propia vida.
primero tengo que hacer de mi vida, después padres, después abuelos, y recién ahí llego a los bisabuelos. Hay que empezar desde uno. A propósito de esto, yo después, en la semana, les voy a estar mandando un mail a todos los que estuvieron participando de esta clase con un ebook en el cual pueden, se llama 50 preguntas para empezar a armar mi árbol genealógico, y son justamente 50 preguntas que tienen que ver con todos temas de sus propias vidas, para que ustedes puedan ir haciéndolo a este trabajo e ir viendo. Muchas veces uno, cuando recién se detiene a pensar y a verlo así en orden, se da cuenta, mirá, cómo repetí esto varias veces, y por ahí antes no lo había notado. Entonces, empezar el trabajo desde uno es muy importante. Si se sientan a responder estas preguntas, van a poder empezar a darse cuenta de qué están trayendo ustedes. Ahí recién van a buscar las resonancias en el sistema. Y ahí les va a servir el trabajo con el árbol. Si no, es un trabajo más desde la curiosidad, ¿sí? O desde llenar acá lo que quiero saber y tengo curiosidad y quiero entenderlo. Y el trabajo profundo importante es cuando lo integro en mí. Entonces, les aconsejo siempre empezar desde ustedes y recién ahí ir a buscar al árbol. Si no, va a ser como medio inútil el esfuerzo, porque no va a tener un fin, una meta, un foco. Así que la idea es empezar por ustedes mismos, y una vez que hicieron todo este trabajo personal, buscar esa resonancia en el árbol, ¿sí? Tengo muchos problemas afectivos, busco en el árbol. Tengo muchos problemas de salud, busco en el árbol, ¿sí? Pero siempre empezando desde ustedes. A ver, vamos con las preguntitas. Adriana, si al hacer el árbol ves algo en tu hermano, por ejemplo de repetición, ¿le sugerís, se lo decís para que haga un proceso? Y depende de la relación y la apertura que tengas con tu hermano. Yo creo que cuando uno empieza, la famosa oveja negra o el emergente sistémico, como lo llamamos en transgeneracional, el que viene y empieza a sanar el árbol, generalmente ayuda a todo el sistema, y si tenés un buen vínculo y ves apertura en él, le podés contar, y bueno, ya después dependerá de él, si quiere hacerlo o no, si le resuena, si le importa, si se compromete. Pero sí, obviamente, está bueno. A veces uno lo quiere compartir y la familia no está lista, no tiene ganas, no le interesa, no le resuena, y bueno, ya ahí yo te lo conté, después está en tus manos. Pero sí, lo podés compartir, obviamente, con quien quieras. Los trabajos son importantes, como les decía, primero detectar qué tengo que trabajar en mi vida para ir a buscar en el árbol. De hecho, por ejemplo, van a ver, después yo les voy a pasar, cuando les mande el ebook este que les estoy diciendo, los temas para seguir trabajando, les voy a mandar también, la mayoría me siguen de Instagram o de Facebook y por eso están acá, pero van a ver en mis redes que yo comparto constantemente información, ejercicios, rituales, videos, para que puedan seguir trabajándolo. También hago cursos, por ejemplo, pareja y árbol genealógico, y es esa temática sola. O sea, tenemos un curso que es de todo el árbol para trabajar todas las temáticas, pero si yo no quiero trabajar todas las temáticas y me doy cuenta que lo que repito son problemas con el dinero, bueno, tienen una clase específica, abundancia y árbol. Si tengo problemas de pareja, tienen una clase específica, pareja y árbol. Entonces se pueden enfocar en lo que tienen que trabajar ustedes. O si quieren hacer todo el árbol, tienen un curso sanando el árbol. La diferencia, por ejemplo, en el curso van a haber muchas cosas teóricas que las estuvimos hablando hoy, pero lo que tiene el curso de diferente es que tiene muchísimos ejercicios prácticos para cada situación puntual. Entonces, bueno, es como un acompañamiento más personalizado. También está la posibilidad de hacer sesiones individuales. Por ejemplo, si alguien tiene mucha información y se pierde y no sabe para dónde ir o qué hacer, pueden pedir una sesión individual y trabajamos puntualmente con lo que quieran trabajar. O sea, yo me dedico a esto hace años ya y me especialicé puntualmente en el árbol genealógico, entonces soy astróloga, biodecodificadora, pero el transgeneracional, a veces uno necesita, bueno, quiero trabajar esto puntual, acompañamiento, ayuda, y bueno, la verdad es que estoy bastante, tengo bastante experiencia en eso. Gracias, Adri, ahí pone Adri. Yo hice el curso transgeneracional, muy bueno. Siempre encuentro algo nuevo y preguntas. Bueno, eso, ahí lo dijo Adriana. Uno por ahí
hoy armo el árbol porque tengo un conflicto de pareja, lo resuelvo y el año que viene me doy cuenta que también tengo un tema con otra cosa y siempre se puede volver a abrir ese baúl y a seguir sacando temas y aprendizajes. Así que una vez que uno aprende y se mete en este mundo y en este lenguaje, es, como les decía, apenas empezamos, un trabajo para seguir haciendo todo el tiempo. Siempre vamos a sacar como una capa nueva. Entonces yo los animo y les recomiendo porque, por un lado, todo lo que vivimos en nuestra vida, el 95% lo maneja el inconsciente, de acuerdo a la información que tenga. Entonces, si yo tengo mucha información para reparar, para sanar, y bueno, probablemente tenga que hacer un trabajito que en la medida que tome conciencia y lo integre, mi vida va a ser mucho más fluida y plena que si no hago nada y el inconsciente se sigue manifestando en parejas, en situaciones, en jefes. Me aparecen siempre las mismas personas, las mismas situaciones. Bueno, el árbol es como una gran herramienta para ir muy a la raíz. Van a ver que también, obviamente, en mi vida personal influye, pero la información del árbol determina gran parte de lo que vivo hoy. Aunque yo crea que, no sé, me diferencié, me separé, me alejé, me fui, hice otra cosa, muchas veces como está en el inconsciente y estamos conectados por todo esto que les explicaba al principio, esa información vuelve y vuelve. Entonces, como decía Adriana recién en el comentario, siempre encuentra uno algo nuevo para trabajar o preguntas nuevas, y está buenísimo como conocer la herramienta porque siempre se puede volver. A veces uno hace la carta de liberación, no sé, por temas de pareja, y el año que viene me doy cuenta de algo nuevo, me enteré de algo nuevo, puedo hacerla de nuevo. O sea, siempre se puede volver a trabajar en niveles más y más profundos, y cada vez es más liberador y más transformador. Así que los animo a que lo empiecen a probar en ustedes, cómo se van sintiendo, no sé si alguno ya hizo alguna vez algo y quedó como asombrado por algo que descubrió, que vivió. Yo a veces pregunto en Instagram que me cuentan repeticiones y empiezan a contar cosas que como que uno no lo puede terminar de creer. ¿Cómo puede ser que estemos repitiendo tanto? Bueno, eh, está buenísimo descubrirlo y trabajarlo porque es muy liberador. Una vez que uno lo puede ver, integrar y aceptar, se deja de repetir, desactiva la repetición. Por eso es tan importante tomar conciencia y trabajarlo conscientemente. Bueno, a ver, no sé si alguien más tiene preguntas, dudas, cosas para trabajar. Así aprovechamos estos últimos minutos. Igual ya estuvieron haciendo preguntas y yo se las fui contestando, pero por ahí en algún momento se me pasó y no la vi y me la quieren volver a dejar en el chat. Lo pueden aprovechar con mucho gusto. Les respondo lo que quieran, o si quieren hablarlo también, ¿eh? Si alguien quiere activar en realidad el micrófono y preguntar. También, a ver, una preguntita. Quiero saber el tema de cuando falta un elemento en la carta. Bueno, por ejemplo, lo que iba explicando antes. Por ejemplo, no tengo nada de fuego, ¿sí? Si no tengo nada de fuego, la pregunta sería, ¿dónde se perdió la conexión con la vida, con la llama, con el sentido? ¿Sí? No, hay una desconexión con el elemento. Cuando no hay conexión con la tierra, bueno, justo nada de fuego, justo el ejemplo que estaba poniendo. Cuando no hay fuego es donde se perdió la pasión y la conexión con la vida. Cuando no hay nada de aire, bueno, ¿qué pasaba con todo lo intelectual y lo mental? Si no había un mandato de que había que ser muy listo, inteligente, o que no hubo posibilidades de estudiar, por ejemplo, personas que no pudieron desarrollar todo lo intelectual. Cuando hay temas de tierra, o sea, carencia de tierra, ¿qué pasó con lo material? Si hubo mucha pobreza, mucha carencia, si hubo hambre, si hubo mucha enfermedad. Si hay carencia de que me faltó agua, bueno, ¿qué pasó con lo sentimental, con el drama, con el victimismo, con el afecto, con el amor, con los secretos, con la sexualidad? Que haya poco, acá pregunta si eso yo lo tengo que desarrollar, o sea, si tengo el desequilibrio yo, lo tengo que trabajar yo, obviamente. Para lo que me sirve saber el desequilibrio, saber que es algo que traigo de mi sistema familiar. O sea, este desequilibrio es mío, pero viene de mi sistema. Entonces, obviamente lo tengo que trabajar yo. Si no tengo fuego, lo que voy a tener que trabajar es mi pasión, mi capacidad de accionar, de seguir mis ideales,
Tengo que trabajar todo lo que es el fuego, la intuición, los ideales, los valores, las ganas de avanzar. Si tengo muy poca tierra, lo que tengo que trabajar en mí es mis valores materiales, mi relación con mi cuerpo, con mis rutinas. Si tengo poca agua, tengo que trabajar mi mundo emocional, si estoy en contacto con mis emociones, si me las permito, y si me quedó el aire. Y si tengo muy poco aire, bueno, voy a tener que trabajar y desarrollar mi mundo intelectual. Y de alguna manera, al trabajarlo en mí, compenso y reparo el desequilibrio familiar y sistémico. A ver, otra pregunta más. La repetición de enfermedades, por ejemplo, trombosis a la misma edad que tuvo mi papá, me sorprendió. ¿Tiene un significado? Bueno, se repiten edades muchas veces, ¿no? No sé, a los 30 años mi papá tuvo un accidente y a esa edad yo me enfermo. A veces no es lo mismo exacto. Acá se repite la misma enfermedad a la misma edad. Pero hay situaciones en las que se repiten edades y situaciones no son las mismas, pero a la misma edad pasa algo. Obviamente cuando hay repeticiones, nos habla de que algo de eso no se resolvió. Las enfermedades tienen un significado emocional, de alguna manera. Hay un componente emocional en una enfermedad. Entonces, van a encontrar, por ejemplo, pueden buscar, googlear significado emocional de la trombosis, por ejemplo. Entonces encuentran el significado emocional de la trombosis y más que la enfermedad en sí, ven los conflictos relacionados a ese tema emocional, ¿sí? A ver, voy a poner un ejemplo con, no sé, una enfermedad por ahí más simple, más conocida, que tiene que ver, no sé, estoy pensando cuál se me ocurre, pero diabetes, por ejemplo, ¿no? Historias familiares donde la mayoría son hereditarias esas enfermedades y se repiten en varios miembros. Entonces, lo que se hereda también es el patrón emocional que hace que se repita esa enfermedad. Entonces, la diabetes tiene que ver con sentir ataque, ¿no? El hecho de tener mucho azúcar en sangre, el azúcar lleva energía a los músculos y me ayuda a huir o luchar si yo siento un ataque. Entonces, el hecho de tener el azúcar elevada es una respuesta biológica del organismo a una amenaza supuesta, puede ser real o imaginaria. Puede ser que me persiga un animal salvaje o puede ser que me estén por desalojar de mi casa, echar del trabajo. Cualquier amenaza real o simbólica que yo perciba se va a transformar, si no lo puedo procesar, elaborar conscientemente, en una enfermedad. ¿Sí? Yo percibo que me están amenazando, mi cuerpo acumula azúcar para tener energía en los músculos, para luchar, huir, etc. Entonces, si yo vengo de una familia donde hubo diabetes en todas las generaciones, voy a ir a ver cuál fue el ataque que recibieron en un primer momento, del cual tuvieron que huir, que escapar. ¿Para qué necesitaron mis ancestros tanta azúcar en sangre? ¿Para escaparse de qué? Y cuando encuentro el componente emocional, es más fácil ver cuál era el conflicto por debajo de eso, ¿sí? Probablemente un ancestro tuvo una vivencia concreta y yo hoy tenga algo que me despierta esa memoria. Entonces hoy siento una amenaza. Por ejemplo, me van a echar del trabajo y se me activa la diabetes, por ejemplo. Así que siempre se mira, cuando hay una enfermedad, les recomiendo que, bueno, o tomen una sesión, obviamente, de biodescodificación y vean el componente emocional, o busquen en todo caso en una enciclopedia, en internet, el significado emocional de esa enfermedad, y busquen en el árbol qué conflicto hubo asociado a eso, como el ejemplo que les puse recién. A ver, otra pregunta. Si hay muy poco aire, ¿cómo se puede trabajar con lo intelectual? Si hay muy poco aire, primero es revisar cómo me posiciono yo hoy en mi vida con respecto al intelectual. Por ello tengo muy poco aire y lo tengo compensado. Y estudié un montón y me dediqué mucho a cultivar eso. O por ahí tengo muy poco aire y no me interesa nada lo intelectual. Entonces, por eso les decía antes, hagan primero una revisión de cómo afecta a vos en tu vida que tengas poco aire. ¿Cómo te sentís con respecto a lo que es ideas y pensamiento? Entonces, depende cómo se manifieste en tu vida, cómo lo vayas a trabajar. Entonces, si vos tenés poco aire, pero lo compensaste porque te esforzaste estudiando un montón, seguramente ya estés haciendo el trabajo. Ahora, si tenés muy poco aire y nunca te interesó lo intelectual o sentís que no es lo tuyo, bueno, quizás a empezar a
trabajar con eso ayude a equilibrarlo. Entonces acá no hay una respuesta estándar. Si tengo muy poco aire, tengo que hacer esto. Tengo que ver cómo se manifiesta ese poco aire en mi vida. Acuérdense siempre que fuego es intuición, aire es pensamiento, tierra es sensación y agua es emoción. Entonces, cuando tenga un desequilibrio de eso, me fijo cómo estoy a nivel emocional, a nivel físico, a nivel intelectual, y de acuerdo a cómo se manifieste eso, busco el equilibrio. ¿Sí? Si yo tengo muy poca tierra y tengo muchos problemas de salud, bueno, busco ese equilibrio. Y así podemos poner 1.000.000 de ejemplos. Pero bueno, a lo que voy es que es importante que vean cómo se está manifestando en su vida para buscar la respuesta o la solución a eso. Mi mamá quedó embarazada a los 40 y yo me enfermé de endometriosis. Probablemente también sea una respuesta del cuerpo para... Siempre envío, la pregunta es ¿qué me impide hacer el síntoma o qué me obliga a hacer? A veces esa enfermedad, el cuerpo encuentra esa forma, por ejemplo, para que yo directamente no quede embarazada porque percibo... Para el inconsciente familiar, no sé, si mi mamá quedó embarazada a los 40 y eso fue doloroso, traumático, peligroso, yo después desarrollo una enfermedad que me impide, por ejemplo, llevar a término un embarazo, es una forma que mi inconsciente biológico familiar busca para no repetir lo que le hizo mal a la generación anterior. Entonces, a veces las enfermedades son un intento del cuerpo de ayudarme a evitar o a solucionar un conflicto que no puedo resolver de otra manera. Por eso les digo, cuando hay enfermedades, lo ideal es entender el fondo emocional para entender por qué me está tocando a mí en este momento, esta edad, qué me está ayudando a hacer o qué me está impidiendo hacer. O sea, ¿para qué vino esa enfermedad? Mi mamá y mi hijo nacieron el mismo día. ¿Él tendría que sanar de ella algo o sería solo un doble? En principio, por ahora es solo un doble. Hay que ver después en la vida de tu hijo si empieza a vivir o repetir situaciones y ahí va a tener que hacer el trabajo con tu mamá. Pero en principio nacer el mismo día es ser doble. Después hay que ver cómo se manifiesta eso en la vida y recién ahí se trabaja. No podemos predecir ni anticipar, lamentablemente. Se trabaja ya con el tema que esté pasando. Yo entiendo que la diabetes se relaciona con la carencia de amor, sí puede ser otro de los codificantes emocionales, esto de que la dulzura, ¿no? Y el azúcar, es como que tengo que compensar una carencia, falta de dulzura en mi vida y se compensa, puede ser otro. Generalmente una enfermedad tiene varios componentes emocionales y hay que ver cuáles de esos resuenan con la persona y cuáles de esos son los que se están activando en ese caso en particular. Después, si hay un patrón hereditario de ansiedad, ¿qué sería? Bueno, hay que ver, por ejemplo, la ansiedad sería, no sé, si yo pienso todo el tiempo en algo y eso me genera ansiedad, siempre quédense con esta pregunta, ¿qué me obliga a hacer el síntoma o qué me impide hacer? Pensar esto como el síntoma como un intento del cuerpo de solucionar algo. Entonces a veces la ansiedad lleva toda mi energía a pensar cómo resuelvo, cómo resuelvo, cómo resuelvo. Y es mi mente, mi cabeza tratando de ayudarme. En realidad me desequilibra más, pero en principio es un intento de ayudarme. Entonces hay que ver que si hay ansiedad, yo te diría que busques qué problemas hubo que no supieron cómo resolver. Y que la ansiedad capaz era este intento de encontrarle una vuelta. Así que siempre es encontrar a qué me ayuda el síntoma, ¿no? Bueno, Marcia dice que tiene mucho aire. Bueno, hay que ver, buscar, si sabes la historia familiar, buscar las temáticas relacionadas a lo intelectual, a lo mental, a la locura. Y si no la sabes a la historia familiar, bueno, ver tu propia vida y ver cómo se manifestó para saber con qué estás en resonancia. ¿Cómo hago para saber por qué soy doble del padre de mi novio por fecha de nacimiento? Bueno, el por qué muchas veces probablemente no lo sepamos. Pero si sos doble de tu suegro, sería en este caso, para el inconsciente, acuérdense que es como siempre no distingue real de imaginario. Entonces, si yo soy doble de mi suegro o de mi suegra, el inconsciente de mi pareja me va a ver como su mamá o su papá. Aunque sepa que soy su pareja, bla, bla, bla. Hay algo de que se juega de lo que no haya resuelto, si vos sos doble del papá de él, algo que no se haya resuelto con su papá se puede presentar
en su relación, ¿sí? No sé si él tenía un conflicto porque su papá era muy controlador y probablemente perciba que lo estás controlando mucho, pero es eso que no resolvió con el papá. Son dobles, para el inconsciente es la misma persona. Entonces a veces proyecta en el otro cosas que no resolvió con el doble. Eso pasa mucho con las parejas. Si tienen una pareja, miren si es doble de algún miembro de su propio árbol, o sea, si es doble de mi papá, mi mamá, mi abuelo, y muchas veces ver si no estoy teniendo un conflicto parecido con mi pareja al que tenía con ese miembro de mi familia. Otra pregunta, ¿en la sesión trabajas con el árbol y también biodescodificación? Depende de lo que quiera trabajar cada uno. O sea, si quieren trabajar un síntoma físico, obviamente vamos a usar la bio porque nos ayuda a entender el porqué del síntoma. Ahora, si quieren, muchas veces yo estoy como muy abierta a lo que propone la persona. A veces pasa que me dicen, mira, estoy armando mi árbol y no sé por dónde empezar, no entiendo, y hacemos solo el árbol. Y a veces quieren trabajar algo más emocional, conductual o físico y hacemos combo, con bio. Así que hay que ver cada situación puntual. A veces quieren trabajar el árbol y no tienen info y hacemos astrogenealogía. Es muy personal. La idea es que cada uno plantea lo que quiere trabajar y armamos como un combo especial para trabajar eso. Bueno, a ver, bueno, gracias Marcia. Y Anita dice, tengo la misma fecha de nacimiento en día y año que mi novio. ¿Somos dobles? Sí, son dobles. Y entonces, bueno, cuando soy doble de mi pareja, si tengo misma fecha de nacimiento, es mi doble exacto, probablemente mi pareja me traiga mi sombra. O sea, todas mis partes que yo no tenga integradas, aceptadas y reconocidas en mí, las va a representar mi pareja. Entonces puede ser que ahí se compensen, que uno es muy, por ejemplo, uno es muy activo y animado y el otro es como todo dejado. O uno es muy sensible y el otro es muy mental. Generalmente, cuando son dobles, entre ustedes, cada uno representa una parte del otro que el otro tiene inconsciente. Entonces ahí es la pareja como espejo, te enseña todo lo que no tenés reconocido y aceptado en vos. Todo lo que te despierte tu pareja te está hablando de vos. Es un gran trabajo ese cuando sos doble de la pareja porque es un espejo y un desafío muy importante. Así que está bueno con las parejas esto de ver los dobles porque ahí uno encuentra temas importantes que todavía no pudo ver ni resolver. La pareja los trae y los muestra muy fuertemente. ¿Qué significa que esté alineado a mi pareja en el árbol? No entiendo qué querés decir con alineado. Si querés contarme, por ahí te puedo responder mejor. No entiendo. Después, bueno, a los que me están preguntando por las sesiones y todo, cuando les mande, estén atentos, seguramente recibieron este link por mail, ¿sí? Marquen ese mail como seguro, así el próximo que les llega no les va a la casilla de spam, de correo no deseado, porque en la semana yo les voy a mandar estos ebooks para trabajar con los dobles y para trabajar con las 50 preguntas de ustedes mismos, y ahí les voy a mandar todos mis datos por si quieren hacer consultas personales, sesiones o tomar alguna clase puntual. Así que estén atentos, lunes, martes les va a estar llegando el mail con todo para que sigan trabajando y puedan tener todo mi contacto también por si quieren profundizar. Si tu pareja nació el mismo mes que vos, 10 días antes o 10 días después, es tu doble. ¿Sí? Así que lo mismo que respondí en la anterior. Si es tu doble, en el caso de la chica anterior era exactamente el mismo día. Pero por ejemplo, yo nací el 10 de marzo y mi pareja nació el 17, bueno, va a ser mi doble y también me va a traer información de mi sombra. ¿Sí? Con sombra hablo de partes mías de las que no soy consciente. Puede ser sombra positiva o negativa. Puede ser que mi pareja yo lo admire mucho por algo y yo sienta que no tengo esa capacidad y eso también es sombra. O que mi pareja me saque por algo y bueno, también me está mostrando mis partes no aceptadas. Así que el hecho de ser doble una pareja trae mucha información propia. Bueno, excelente información, se digiere con facilidad. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Espero que les sirva. Van a ver que hay como esto, la información por ahí se entiende y todo, pero a la hora después de que uno ve su propio árbol, dice,
¿qué hago con todo esto y por dónde empiezo? Entonces está bueno con estos tips, como les decía antes y lo repetí 1000 veces, pero es importante, miren su propia vida y ahí busquen las resonancias, porque les va a servir mucho más. Una preguntita más. Ser línea maestra de alguien de mi árbol con la cual no me puedo relacionar. Línea maestra, que acá Romina lo pregunta, es cuando alguien está a 6 meses de mi cumpleaños, con 10 días más o menos de diferencia, pero por ejemplo yo ponía recién, cumplo el 10 de marzo, si le sumo 6 meses, 10 de septiembre. Entre el 1 y el 20 de septiembre va a estar mi línea maestra, son 6 meses de distancia. La línea maestra es alguien, cuando está arriba mío en el árbol, padres, abuelos, bisabuelos, tíos, mi línea maestra es alguien que también funciona como espejo, un poco esto que les contaba con la pareja, alguien que me va a traer una enseñanza, me va a enseñar algo. Puede ser porque me genera mucho rechazo o mucha admiración. Por ahí soy doble de mi abuelo violento y yo soy súper sumisa y tranquila. Bueno, de alguna manera me trae un aprendizaje, una enseñanza, me muestra algo que tengo que aceptar o integrar. Traigo este tema de la violencia porque muchas veces dice, bueno, pero yo no quiero ser violenta como mi abuelo, ¿qué enseñanza me va a traer? Y muchas veces, si yo soy muy sumisa y dejo que me pasen por encima, y en algún momento necesito imponerme. Entonces, en vez de rechazar esa energía, apropiarme de la parte que me puede servir, ¿sí? No rechazar nada. Esto que les decía antes de las leyes de que todo tiene que ser integrado y aceptado. Si hubo un desequilibrio porque alguien fue muy violento, y yo estoy compensando desde la sumisión, ¿cómo sería el equilibrio entre esas dos? Bueno, tener momentos en los que la energía me permite imponer mi deseo, por ejemplo. Entonces la línea maestra me va a mostrar algo que yo tengo que equilibrar o integrar. Y a veces puede ser, como les digo, por admiración, ¿sí? Llegó muy lejos a nivel profesional y yo no sé qué quiero hacer de mi vida. Bueno, ¿qué me enseñó ese ancestro? Eso es la línea maestra, el espejo y el que me muestra la sombra. Así que, bueno. Bueno, voy a ir cerrando. Gracias. Pues siguen los agradecimientos. Gracias a todos. Igual van a tener mis contactos, así que si a alguien después le quedó alguna duda, algo que no entendió, alguna ficha que les cae después, me pueden hablar por Instagram, por mail, por Facebook, por donde quieran, que siempre con mucho gusto y mucho amor les respondo. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Bueno, gracias. Estamos en contacto entonces, esperen el mail en la semana y cualquier cosa me escriben. Ahí, esperen que hay una pregunta más y no quiero irme sin responder. Si soy doble de mi suegro, ¿cómo saber la causa o tema a resolver si el padre falleció cuando era muy chico? Saber a veces no se puede. A veces no se puede saber cosas que, bueno, esa información se perdió. Por eso lo repetí varias veces, que miren si eso les afecta a ustedes personalmente, porque a veces soy doble de alguien que murió joven y no tiene nada que ver con mi vida y yo no repetí nada, entonces puedo hacer algún ritual para honrar y visibilizar a esa persona, pero a veces no puedo saber o no puedo hacer algo directamente yo si no está en resonancia conmigo. Así que a veces traten de, como los que somos muy mentales, que a veces queremos entender y saber y armarlo todo, como de no perderse en demasiados detalles si no tienen relación con lo que les está pasando hoy. Este consejo que repetí 1000 veces de miren primero su vida y ahí busquen, si no va a ser como todo un rompecabezas interminable. La charla va a quedar grabada en YouTube. Así que pueden ver, los que me siguen en Instagram, en mi perfil hay un link, así entran a mi perfil y en azul ven un link, tocan ahí y ahí está el canal de YouTube y va a quedar grabado ahí. Así pueden volver a verla y bueno, y después en la semana les mando los mails con los ebook, así pueden trabajar esto más en profundidad y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Les mando un abrazo grande, gracias por estar acá y bueno, seguimos en contacto. Chau, chau.